Bueno, empezamos, si os parece. Buenos días a todos y a todas. Hace justo un año, el 2 de diciembre de 2020, estábamos en esta misma sala presentando los presupuestos de manera telemática, obligados a ello por el rigor de la pandemia. Afortunadamente, hoy podemos presentar públicamente los presupuestos de 2022 con una cierta normalidad, aunque no podemos olvidar que el virus sigue aquí y que tenemos en nuestras manos la clave para controlarlo, adoptando las medidas recomendadas por nuestras autoridades sanitarias. Me acompañan la Directora General de Presupuestos y la Directora General de Finanzas y Economía. Permítame aprovechar para agradecerles todo su esfuerzo a ellas, al equipo de mi consejería y al resto de departamentos del Gobierno. Han realizado un intenso trabajo en las últimas semanas para que hoy podamos estar aquí dando cuenta del proyecto de presupuestos para el último año. Las cuentas de 2020 han de ser las que sienten las bases para que Asturias inicie una senda de recuperación que nos permita salir más fuertes de esta pandemia que aún nos atenaza. El Principado tiene que conseguir movilizar todos los recursos a su alcance para ser capaces no solo de mantener el combate contra la COVID-19, sino de movilizar todas las herramientas para poder recuperarnos de la crisis a la que nos ha abocado. De nuevo nos encontramos ante un ejercicio excepcional. Si 2020 y 2021 han estado marcados por la pandemia, 2022 lo estará por ser el año elegido para la recuperación. El proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2022 alcanza los 5.354 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al presente ejercicio. El gasto no financiero alcanza los 4.754 millones de euros. La inversión social, esto es, los recursos destinados a los tres pilares de nuestro estado del bienestar, se sitúan en los 3.525,7 millones de euros, lo que supone casi el 66% del total del presupuesto. La inversión productiva asciende a 624,8 millones de euros, es decir, 141,6 millones de euros más que en el presupuesto anterior. Los ingresos no financieros alcanzan los 4.425 millones, un 82,65% del total. Los ingresos financieros se sitúan en los 929 millones. En particular, aquellos que están ligados al endeudamiento suponen 806 millones de euros. El endeudamiento neto es de 210 millones. 180 si no incluimos la deuda vinculada al REACT-EU. Si recuerdan, en las cuentas de 2021, la principal novedad fue el fondo COVID de 100 millones de euros para ayudar a los sectores más castigados por la pandemia. En 2022, el protagonismo se centra en los recursos procedentes del Fondo de Recuperación Europeo, en concreto, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En las cuentas del próximo año se han consignado créditos por importe de casi 123 millones de euros que se corresponden con proyectos y actuaciones a ejecutar en el marco del Plan de Recuperación Nacional. Estos recursos servirán para desarrollar proyectos vinculados, por ejemplo, a la protección y mejora del medio ambiente, la digitalización, las actuaciones en materia de minería y energía, el impulso de la formación profesional, la extensión de la red de escuelas de 0 a 3 años, la gestión de servicios sociales, transportes, recursos de alojamiento o inversiones en salud. Todos los créditos vinculados al mecanismo de recuperación y resiliencia vienen identificados como tales en los propios presupuestos y se financian con el remanente de tesorería afectado a MRR, estimado para el ejercicio 21 e incluido como previsión en los presupuestos de ingresos, aunque no en su totalidad, dado que existen actuaciones cuya financiación a través de estos fondos no es del 100% y, por lo tanto, requieren cofinanciación por parte de la Administración autonómica. No se han incluido créditos cofinanciados con MRR correspondientes a la financiación a recibir en el ejercicio 2022,
de manera que en función del ritmo de ejecución de los proyectos y la financiación que se vaya recibiendo durante este ejercicio, podrán incorporarse nuevos créditos para gastos a lo largo del próximo año. Como saben, este Gobierno considera que únicamente resulta posible desarrollar políticas efectivas mediante la combinación de medidas de gasto directo e incentivos fiscales. Y es precisamente la combinación de estos dos instrumentos lo que plantea este presupuesto para abordar políticas como el reto demográfico o la movilidad sostenible. De este modo, se pone en marcha una ayuda directa dirigida a incentivar la natalidad en el Principado, cuyo importe será de 1.000 euros por nacimiento o adopción. Y, paralelamente, se incluyen diversas novedades en el terreno fiscal centradas en el medio rural y en la lucha contra los problemas derivados del despoblamiento. Así, en materia de IRPF, se mejora la deducción por gastos de transporte para residentes en zonas rurales en riesgo de despoblación. En concreto, a la deducción de hasta 100 euros que ya se podía aplicar, se suma otra del 15% de los gastos de transporte en que incurran los descendientes de hasta 25 años que cursen estudios universitarios, de bachillerato o de formación profesional. Además, se extiende a todos los ciudadanos la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales con riesgo de despoblación, estableciéndose una deducción del 5% del gasto con carácter general, que será del 10% cuando se trate de jóvenes, familias numerosas o monoparentales. También pensando en la zona rural y completando las medidas anteriores, se crea un nuevo tipo reducido del 6% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se aplicará a la adquisición de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. La última novedad relevante en el terreno fiscal es una medida asociada a la mejora del medio y el impulso de la movilidad sostenible. Para tal fin, se crea una deducción en el IRPF asociada a la adquisición de vehículos eléctricos. Este beneficio fiscal se aplicará a los ejercicios 2022 y 2023, siendo el porcentaje deducible del 15% de las cantidades satisfechas por la compra de los citados vehículos. Me gustaría ahora pasar a relatarles de forma más pormenorizada algunas de las cifras del presupuesto que hoy presentamos, empezando por los 3 grandes bloques de inversión social. En materia de salud, el presupuesto contempla una inversión total de 2.021 millones de euros. Esto es, 4 de cada 10 euros de nuestro presupuesto se destina a nuestra sanidad. Las cuentas que hoy presentamos dedican una cuantía de 322,6 millones a la atención primaria, importe que supera en más de 30 millones el reflejado en los anteriores presupuestos. Implica, por tanto, un incremento del 12,5% respecto al ejercicio previo. También se refuerza el área de salud mental, tanto en la estructura como en las dimensiones de los recursos. Esta partida superará los 79 millones de euros, aumentando un 4,35% respecto al pasado ejercicio. A las políticas educativas se destinarán 963,5 millones, casi 50 millones más que en las cuentas de 2021. La Consejería de Educación mantiene en 2022 su compromiso con la digitalización del sistema educativo asturiano, incrementando los recursos para la adquisición de nuevos dispositivos hasta alcanzar los 7 millones de euros. El impulso inversor necesario para mejorar la red de centros educativos se consolida con nuevas partidas para los institutos de La Florida, La Corredoria, el Colegio de Nuevos Roces, la ampliación del Colegio Público Maliayo o el futuro Centro de Innovación de Formación Profesional. La formación profesional, se ve incrementada su dotación en 11 millones de euros. Además, las cuentas de la Consejería de Educación incluyen partidas que suman casi 22 millones de euros para la extensión de la red de 0 a 3 años. En el ámbito social, se contará con un total de 541 millones de euros para avanzar en el fortalecimiento de las políticas sociales sin perder de vista su sostenibilidad. Políticas destinadas a atender a quien lo necesite cuando lo necesite
y profundizar en la transformación del sistema asturiano de servicios sociales. Esta cifra supera en 21 millones la aprobada en 2021. Desde la Consejería de Derechos Sociales se aplicará de manera efectiva la Ley del Principado de Asturias sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social. Como saben, se trata de una ley que se viene demandando por parte de las entidades desde hace años y que sustituirá al actual Acuerdo Marco en Discapacidad e Infancia. Esto supone un marco de relación que aporta estabilidad a la financiación de las entidades y que además garantiza que reciban el coste real de cada una de las plazas que gestionan. En materia de igualdad, destaca el desarrollo previsto del Plan de Corresponsabilidad del Principado de Asturias y el refuerzo de los recursos frente a la violencia de género con la ampliación de la respuesta institucional en todos los ámbitos. Como les decía al inicio de mi intervención, 2022 debe ser el año de la recuperación y en esto el empleo y la promoción económica juegan un papel esencial. Tal es así que la Consejería de Industria incrementa en más de un 30% su presupuesto de cara a 2022. Este incremento se hace patente en las políticas activas de empleo, a través de las cuales se materializa una apuesta firme por la mejora en la empleabilidad. La partida del SEPEPA para estas políticas alcanza los 107 millones de euros, de los cuales 17 millones serán destinados al empleo de los jóvenes, de las mujeres, los emprendedores y los colectivos con especiales dificultades de inserción social. En el ámbito de las energías renovables y la transición justa, que también dirige esta consejería, se prevé la ejecución de 19,3 millones de euros en la primera anualidad de los proyectos de restauraciones medioambientales de las minas a cielo abierto ubicadas en Ibias, Degaña y Tineo, es decir, en el suroccidente asturiano. Asimismo, se destinarán 10,2 millones de euros a la incorporación de sistemas y tecnologías de eficiencia energética en pymes y grandes empresas. El presupuesto 2022 permite continuar avanzando en un modelo de desarrollo territorial, económico y social más equilibrado, con una apuesta decidida por el apoyo a las familias de agricultores y ganaderos y al medio rural en su conjunto. En este ámbito se consolida la senda de crecimiento iniciada el año pasado con una nueva convocatoria líder y de ayudas a la industria agroalimentaria, reforzando además la apuesta por la marca de calidad Alimentos del Paraíso. Nuestro modelo de explotación familiar agraria sostenible contará con 14 millones más en ayudas directas para agricultores y ganaderos, un incremento de 6,5 millones a la modernización e incorporación de jóvenes y con casi 30 millones en los ingresos por cofinanciación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, hasta alcanzar la histórica cifra de 83,5 millones de euros. El presupuesto de la Dirección General de Transportes y Movilidad crece en 6,2 millones y roza los 57 millones de euros. En materia de infraestructuras, el Gobierno regional seguirá apostando por la línea que se ha marcado a lo largo de la presente legislatura, que pasa por priorizar la conservación y el mantenimiento de las carreteras. Destaca asimismo el aumento de más de un 13% de la inversión en infraestructuras portuarias, dotada con casi 6,5 millones de euros de presupuesto para el próximo ejercicio. En materia de saneamiento, el proyecto de presupuestos incluye 4,6 millones para lanzar nuevas obras, además de continuar con las que ya se iniciaron en 2021, a las que se dedican casi 25 millones de euros. Figuran, entre otras, la renovación del interceptor del río Nora, las depuradoras de Ceceda y Alto Ayer o actuaciones en la zona urbana de Navia, Anleo y Puerto de Vega. Por otro lado, las diferentes partidas de inversión y ayudas dedicadas al cambio climático alcanzan una cuantía de 745.000 euros para, entre otras cuestiones, el desarrollo de actuaciones en torno a la Estrategia Asturiana de Acción por el Clima, así como diversas líneas para la reducción de la huella de carbono en las empresas asturianas y en la Administración del Principado. La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
contará con un presupuesto que alcanza los 211,6 millones de euros, donde destaca la aportación ordinaria a la Universidad de Oviedo, que se acerca a los 160 millones, un 2,7% más que el año anterior. La compensación por la congelación de las matrículas universitarias, con más de 5,3 millones de euros, y la financiación destinada a los contratos de investigadores predoctorales, con 5,6 millones de euros, son otras de las líneas destacadas. El presupuesto destinado a innovación, investigación y transformación digital es de 51 millones de euros, lo cual supone un incremento de casi el 19% respecto al ejercicio anterior. En I+D+I se destinarán 29,2 millones a las ayudas para la atracción y retención de talento y la innovación en la empresa a través de IDEPA y de FICIT. El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, invertirá más de 50 millones en los próximos 4 años para actualizar la estructura de telecomunicaciones, un factor clave para avanzar hacia la transformación digital de la Administración autonómica. En el área de justicia, las cuentas incluyen 3,6 millones para la construcción de la nueva sede judicial de Langreo y se prevé una dotación para el nuevo juzgado de Pravia y distintas mejoras en el Palacio de Justicia de Oviedo y la sede de Cangas de Narcea. Igual que en años anteriores, la partida destinada al Fondo de Cooperación Municipal experimenta un incremento, de manera que alcanza en este proyecto de presupuestos los 8.350.000 euros. La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo presenta entre sus principales proyectos presupuestarios la creación de 6 líneas de subvenciones específicas para artes escénicas, artes visuales, libro, música, cine y audiovisual y videojuego, así como una línea general para actividades culturales promovidas por asociaciones. En total se destina a estas ayudas 800.000 euros. Por otra parte, la inversión más significativa en materia de deporte es la inversión de 10 millones de euros en el proyecto de desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de montaña de Pajares, como motor económico del Valle de Lena. Asimismo, está previsto incrementar de una manera notoria las ayudas para el deporte base y el deporte de alto nivel. En el apartado turístico destaca el incremento de un 30% en las partidas destinadas a financiar los planes de sostenibilidad turística en destino, que recibirán 1,6 millones de euros. Y con esto finalizo. Como comenzaba mi intervención, estas cuentas son las cuentas necesarias para que Asturias consolide su reactivación, al tiempo que seguimos dando la batalla a las consecuencias de la pandemia sobre nuestro tejido económico y social. Tenemos que ser conscientes de que aún no hemos recuperado la normalidad. Estos son los presupuestos necesarios para superar una situación excepcional, los presupuestos imprescindibles para consolidar su recuperación. Son, en fin, los presupuestos que Asturias necesita. Concluyo, no sin antes agradecer su comprensión ante una exposición tan extensa como la que requiere presentar los presupuestos ante la opinión pública. Quedamos a su disposición para aquellas cuestiones que deseen plantear. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me gustaría saber esta incertidumbre económica en la que nos encontramos, de qué manera podría incidir o no en el presupuesto, especialmente en materia de ingresos. Bueno, la parte de los ingresos, las cuantías recogidas en el presupuesto de ingresos, son cuantías elaboradas bajo unas previsiones macroeconómicas que han sido analizadas y han sido desarrolladas desde un punto de vista técnico con el suficiente rigor, y quiero recordarles que han sido calificadas por la IREF como prudentes. Por lo tanto, entendemos que la solvencia del presupuesto de ingresos de cara a poder ejecutar esos créditos que aparecen en el mismo, entendemos que está asegurada. En cualquier caso, es difícil predecir el futuro. Sí, buenos días. ¿Cuánta subida de sueldo se contempla para el personal funcionario y para los altos cargos? Perdón, no he oído bien la pregunta. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto va a subir el sueldo para el personal funcionario del Principado y para los altos cargos, bueno, incluido el presidente?
La previsión de incremento es del 2% para todo el personal del Principado. Sí, consejera, yo tenía alguna duda de lo que dijo al principio de la exposición. No sé cuánto es a cuánto asciende el crédito los créditos que se van a solicitar para el próximo año y cómo varían respecto al actual, si crecen o bajan. Hace referencia al endeudamiento, ¿verdad? A los créditos que se van a pedir, sí. Bueno, tengo aquí a mi directora general de Finanzas que le va a poder dar una respuesta concreta a esa cuestión. El endeudamiento previsto para el presupuesto del ejercicio 2022 es de 806,1 millones de euros. Como recordarán, el año pasado era más de 900 millones de euros, o sea, hay una reducción en la cifra de deuda prevista, que viene originada fundamentalmente por la reducción del margen fiscal disponible, que era el año pasado del 1,1% y en este ejercicio del 0,6%. En cualquier caso, tengan en cuenta que esto solo es una previsión y que a lo largo del ejercicio muchas veces no es necesario formalizar todo el endeudamiento que aparece en el presupuesto, que podemos estar hablando de cifras inferiores al terminar el año. ¿Va a destinar a amortizar deuda en este ejercicio y si crece y baja respecto al actual? Sí, la parte de amortizaciones dentro de esos 806 millones de euros es de 595,9 millones de euros, que tiene una ligera caída con respecto al ejercicio previo de 30 millones. Las amortizaciones de deuda no siguen tampoco una tendencia lineal, depende un poco del tipo de operaciones que se formalicen, de los calendarios, etcétera. Para completar el círculo de deuda, ¿en cuánto queda el saldo vivo de la deuda? ¿En cuánto quedará el saldo vivo? Y la comparación también. Sí, mire, para que tenga una referencia, la deuda en el ejercicio 2020 cerramos con 4.447 millones de euros de deuda en términos consolidados del Principado de Asturias. 4.447, ese fue el cierre del año 2020. Para el año 2021 tenemos prevista una caída en el endeudamiento neto del Principado de Asturias, o sea, tenemos previsto amortizar deuda. Nuestras previsiones es cerrar el presente ejercicio con 4.362 millones de euros, que son unos 85 millones menos que el año previo. Y para el año 2022, en el caso de que se ejecutase toda la deuda que aparece en el presupuesto, el endeudamiento a cierre del ejercicio sería de 4.572 millones de euros. Esto es una tendencia decreciente, porque, como saben, el endeudamiento se mide en términos de referencia con respecto al PIB. Cerramos 2020 con el 20,8, tenemos previsto cerrar el 21 con el 18,9, una caída de casi 2 puntos, y un nuevo descenso del nivel de endeudamiento para el 2022 pasando a ser del 18,2%. Y perdón si me he extendido demasiado dando cifras. Sí. Buenos días. En este presupuesto se incluyen algunas de las medidas que habían planteado grupos de la oposición. ¿Cómo va la negociación? ¿Se han pactado estos presupuestos? ¿Cuentan ya con... ¿Se han negociado, discutido con otros grupos? ¿Cuentan con apoyos suficientes? ¿O cómo va la negociación? ¿O todavía quedan cosas por discutir, cosas por acordar o cosas por plantear? Bueno, ya sabe que la negociación presupuestaria siempre es una negociación complicada, una negociación tensa y que lleva sus tiempos. Hemos dedicado estas últimas semanas a avanzar en esa negociación y continuaremos haciéndolo así hasta el último momento en que nos lo permita la tramitación parlamentaria. Yo sí quisiera agradecer la disposición de la gran mayoría de los grupos a negociar y a buscar un acuerdo. Lo que nosotros deseamos es lograr ese acuerdo y lograr que ese acuerdo sea lo más amplio posible. Tengan en cuenta que esto influye también en el diseño de las cuentas que nosotros hoy aquí presentamos, siempre manteniendo, lógicamente, la esencia de aquellas políticas en las que cree el Gobierno. Es necesario ir incorporando cuestiones que van surgiendo en la negociación y cuestiones que poco a poco se irán matizando y se irán continuando debatiendo sobre ellas, como digo, hasta el último minuto que nos lo permita la tramitación parlamentaria.
No se dice que agradece a los grupos su disposición, a los que están. ¿Qué grupos son los con los que siguen negociando? ¿Con qué grupos se está negociando? Porque ha habido algo de polémica, de giros a la izquierda o a la derecha. ¿Con quiénes están negociando? ¿Con quién hay acuerdo ya o con quién esperan poder alcanzarlo? Si puede concretar algo más. Estamos negociando con todos los grupos con los que sabe que nos hemos sentado a negociar, todos los grupos del arco parlamentario menos uno. Seguimos negociando con todos ellos, por supuesto. Nuestra idea es estar abiertos a negociar con todos los grupos. Lo que queremos es aprobar un presupuesto, porque entendemos que lo importante es contar con un presupuesto que nos permita llevar adelante las políticas que en él están recogidas. Por lo tanto, negociamos con todos. Consejera, vuelta al tercio de los números. Me gustaría saber cuál fue el grado de ejecución el pasado año en materia de inversiones, sobre todo al margen de todo lo que es el gasto fijo, esas inversiones que el Principado pensaba hacer y que yo no sé si, visto el panorama de la COVID, pudo ejecutar. Estamos hablando, perdone, ¿de qué ejercicio estamos hablando? ¿Del pasado ejercicio? Nos referimos. Le estoy preguntando si. Al 2021. Bueno, yo no tengo el dato aquí actualizado. Sí es cierto que tengan en cuenta una cuestión. Se van publicando, lógicamente, vamos haciendo públicos esos datos de ejecución a lo largo del año. La Administración tiene una característica específica en cuanto a ejecución, y es que en estos últimos meses del año se ejecuta una buena parte de esa inversión. Por lo tanto, va a ser esa cifra, la cifra que aparece al final del año, la que sí nos ayude a ver esa visión general y nos ayude a hacer comparaciones con lo que ha ocurrido en otros ejercicios. Pero no sé si disponemos en este momento de la cifra actualizada. ¿Previsión cuál es? Bueno, nosotros, lógicamente, nuestro ánimo está que la previsión sea la máxima posible. Esperemos a que tener esa cifra real y se la trasladaremos. Sí, me gustaría saber si el presupuesto reserva alguna partida relacionada con la posible declaración de la oficialidad del asturiano para el próximo año. El presupuesto, como sabe, se ha elaborado separando claramente en qué situación estamos, en la situación de elaborar y negociar un presupuesto, y hemos dejado al margen esa cuestión, una cuestión que va vinculada a las decisiones de grupos políticos, porque al final es algo que debe aceptarse o que debe votarse en la Cámara y en el Parlamento. El presupuesto de este año se ha elaborado siguiendo una dinámica, pensando en lo que va a ocurrir en el ejercicio siguiente. Creo que hay cuestiones que pueden entrar más en detalle cuando tengan lugar las comparecencias de algunas de las consejerías. Les remito a ellas porque pueden hablarles con mucho más rigor que yo. Pero en el presupuesto, en este momento, las políticas que se plantean son las mismas políticas que se venían desarrollando desde que se inició la legislatura, si eso le sirve como respuesta a su pregunta. Entonces, me gustaría saber qué partidas se reservan para la promoción del asturiano en este presupuesto. No sé si tenemos el detalle de la Consejería de... La Consejería de Cultura, en el programa de promoción del asturiano, ahí se reservan una serie de partidas destinadas al fomento del asturiano, y la cifra es, en términos similares, un poco superior al del año pasado. Es el 322R, creo, el programa. Sobre el incremento del 2,2% corresponde a los 123 millones del mecanismo. Bueno, en buena medida el incremento se debe a los recursos que proceden de ese mecanismo de recuperación económica. Tenga en cuenta lo siguiente, yo creo que ya lo he dicho en declaraciones anteriores, en comparecencias ante la Junta. Nos encontramos con un presupuesto en el que ya no contamos con esos fondos extraordinarios que tanto el año pasado como el anterior habíamos recibido para atender la pandemia. Sin embargo, tenemos que seguir atendiéndola. Yo creo que en fechas como las que estamos y en las que vemos lo que está ocurriendo con la incidencia, somos cada vez más conscientes de ello. Y además nos enfrentamos a unos presupuestos donde la tasa de referencia de déficit se ha reducido, y se ha reducido de manera considerable. Por lo tanto, hay una contención de los ingresos con los que podemos contar. Bien es cierto que vamos a tener una inyección importante de ingresos correspondientes al mecanismo de recuperación y resiliencia
unos fondos que vienen pensados precisamente para afrontar ese modelo, ese cambio en el modelo productivo. El capítulo de gastos de personal, se habló antes de una subida, pero no sé si era subida respecto a cada retribución. El capítulo de gastos de personal, ¿cuánto aumenta? Y si se produce algún aumento significativo en dos áreas que tuvieron debate sobre la necesidad de más contrataciones, como fueron educación y sanidad. Bueno, yo la pregunta anterior la interpreté como el incremento retributivo del 2%. No sé si la pregunta iba en ese sentido. En este caso, lo que usted me pregunta es ¿qué ocurre con el capítulo 1? Le vamos a dar las cifras, tanto en términos absolutos como relativos. Mi directora general de presupuestos lo tiene a mano. Sí. El capítulo pasa a una cifra de 1.962. Con respecto al año 2021 crece en 53 millones, lo que supone un 2,79%. Y en relación, creo que preguntaba, con las consejerías de educación. Educación crece 31 millones. Salud y el SESPA en total crecen unos 19 millones. Por completar, que creo que un poco su pregunta iba en ese sentido, lo hemos dicho ya en el ejercicio anterior y volvemos a repetirlo en este, poco a poco, a medida que vamos superando la pandemia, es normal que ese esfuerzo tan importante que hemos realizado en capítulo 1 en las áreas que tenían que enfrentarse directamente a esta crisis sanitaria, poco a poco van a tener que ir recuperando las cifras, quizás no las cifras originales, pero sí esas cifras que eran previas a la pandemia. Las tensiones presupuestarias, si no, serían insalvables. Otra cuestión, ya lo ha comentado usted respecto a la negociación con el resto de grupos. ¿En algún momento en el proceso de elaboración del presupuesto se planteó hacer una rebaja sobre sucesiones? Bueno, en las negociaciones se plantean, como saben, siempre cuestiones fiscales por parte de los distintos grupos. Cuestiones fiscales, en algunos casos, a la alza y a la baja, y cuestiones fiscales que afectan a distintos impuestos, entre ellos el impuesto de sucesiones. Yo voy a trasladarle la misma idea que hemos trasladado en esta negociación presupuestaria a todos los grupos que se han sentado con nosotros, y es la misma que yo he trasladado siempre públicamente en mis intervenciones. No se va a modificar el sistema tributario, el sistema fiscal de nuestra región, ni al alza ni a la baja. Es una cuestión que hemos trasladado y los grupos la conocen. Sí es cierto que continuamos con esos cambios puntuales ligados a políticas muy concretas por parte del Gobierno. Políticas vinculadas al reto demográfico, políticas vinculadas a la retención de talento o, como este año, como novedad, política vinculada a la movilidad sostenible. Esa es la postura y esa es la postura que hemos trasladado con carácter general a todos los grupos. Sí, buenos días de nuevo. Al hilo del tema de los impuestos, ¿tienen cuantificado qué supondrán esas ayudas a la natalidad o esas nuevas rebajas fiscales en el medio rural para incentivar? ¿Cuál es el impacto económico que tendrán sobre las cuentas las ayudas y la reducción de impuestos para el vehículo eléctrico o la incentivación de la rehabilitación de viviendas, la casa rural? Quiero decir, todas estas políticas de recortes fiscales. Bueno, son políticas, si me lo permite, yo no las denominaría de recortes fiscales, son políticas de actuaciones puntuales, concretas, muy medidas para apoyar o acompañar otras políticas, como he dicho antes. En el caso de las ayudas a la natalidad, el crédito previsto en el presupuesto para afrontar estas ayudas asciende a 4,6 millones de euros. En el caso de las deducciones fiscales, mi directora general de Finanzas creo que puede darle algún dato más concreto. Sí, indicar en cualquier caso que siempre estamos trabajando con previsiones, porque la efectividad de las medidas y el coste de las mismas depende un poco de si de verdad son eficientes. Lo que pretendemos con esto es que la gente permanezca en el medio rural o que adquiera más vehículos eléctricos. Cuanto más efectiva sea la medida, mayor coste tendrá. En cualquier caso,
El conjunto de deducciones esperamos que pueda llegar a unos 17.000 contribuyentes en base a los datos de que disponemos. Y el coste de la parte de IRPF, la formada por la nueva deducción para los vehículos eléctricos y las dos deducciones vinculadas a los gastos de transporte y a la adquisición de vivienda en medio rural, podría situarse entre 2,8 y 3 millones de euros. Adicionalmente, la reducción del tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que pasaría a ser del 6% frente a unos tipos que ahora mismo que pueden situarse entre el 8 y el 10% en función del valor del inmueble, supondría otros 3 millones de euros. Esas serían nuestras estimaciones, pero como le digo, depende mucho de la efectividad de la medida. Cuantas más viviendas se adquieran, mayor va a ser el coste y mayor van a ser el número de beneficiarios. Buenos días otra vez. Quería saber cómo pueden afectar dos cuestiones al proyecto. Una es la reciente revisión anunciada por el presidente en relación a todas las licitaciones de obra pública tras lo ocurrido con la de Cabueñes y, por otro lado, la renuncia del interventor general. Bueno, son dos preguntas diferentes y no ligadas la una con la otra. En el caso de las licitaciones, efectivamente, no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Estamos en una situación de importante inflación, de un crecimiento importante en el coste de las materias primas que está afectando, lo vemos, a la contratación, no solo en nuestra comunidad autónoma. Hemos tenido, lógicamente, un ejemplo claro con un contrato por un volumen de licitación muy importante, pero que está afectando a la Administración en su conjunto. El Gobierno tiene este asunto encima de la mesa. De hecho, como dice el presidente, ya ha anunciado que revisaremos cuál es la situación ahora mismo de los precios, del coste recogido en los pliegos de contratación, dependiendo, lógicamente, de la fase en la que se encuentre la tramitación de ese contrato, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no suponga ya dar marcha atrás, sino en aquella fase en la que todavía nos lo permita el momento de la tramitación en la que nos encontremos. En todo caso, sabe que desde la Administración General del Estado también se está buscando alguna medida que de alguna forma permita paliar los efectos de esta situación, una situación que yo creo que todos esperamos será temporal y podamos volver a una situación de estabilidad y de tendencia estable en precios y el resto de costes. En el caso del interventor, bueno, lo primero que quiero hacer es mostrar mi reconocimiento a la figura del interventor general en una administración autonómica. Es un puesto de mucha responsabilidad. Es un puesto que está sometido a una enorme tensión, que si ya existe esa tensión en un momento normal de una legislatura en la que no haya dificultades adicionales, quiero que se imaginen lo que implica en un año como este, en un año en el que la tramitación administrativa ha implicado esfuerzos adicionales por parte de la Administración. En todo caso, quiero indicarle que el interventor se ha comprometido a permanecer hasta el cierre del ejercicio para que ello no suponga ninguna distorsión ni ningún retraso en todos los expedientes que ahora mismo están en marcha. Sí, me gustaría saber si en el presupuesto se reserva una partida o una partida adicional para abordar la ampliación de Cabueñes. Bueno, por supuesto, usted sabe que quien mejor le puede contestar, lógicamente, es el consejero de Salud y probablemente cuando tenga ocasión de comparecer les podrá dar con mucho más detalle la explicación a esta situación. Sabe que en este momento se está tratando de avanzar
con la mayor rapidez, con la mayor premura posible para volver a iniciar esa tramitación y esa licitación del contrato y, lógicamente, en el presupuesto del 2022 está prevista una cuantía relevante, creo que supera los 12 millones de euros, porque es la cuantía que se entiende que se ejecutaría durante todo el ejercicio económico. No sé si en materia de carreteras, que suele ser un capítulo que interesa bastante, han pasado muy por encima. No sé cuánta es la inversión en carreteras y cuáles son las obras fundamentales que se piensan abordar el próximo año o iniciar el próximo año. Bueno, discúlpeme que no tenga información detallada. Yo creo que para información más concreta también le remito a la comparecencia del consejero en su caso. Le podemos decir cuál es la inversión recogida en el programa de carreteras. Como hemos señalado en la intervención, desde el punto de vista del Gobierno y desde el punto de vista de la Consejería, se va a tratar de dar esa prioridad, esa política con la que el consejero está claramente convencido, que es la del mantenimiento y conservación. Es cierto que no voy a poder desglosarle esa parte porque en las partidas presupuestarias no es posible hacer esa distinción, pero sí le puedo indicar cuál es el importe total del programa de carreteras que está recogido en este proyecto de presupuesto. Sí. Es el programa 513H y su capítulo 6 asciende a unos 48 millones de euros. De la red de escuelas de 0 a 3, ¿se refiere a la construcción de nuevos centros, a algún tipo de ayuda especial a las familias y se planteó o hay margen para esa gratuidad que pide Podemos en algún momento de la negociación presupuestaria aún en marcha? Bueno, sabe usted que la política de este Gobierno en cuanto a las escuelas de 0 a 3 años es, en primer lugar, garantizar la universalidad. Dar pasos siempre hacia esa universalidad que va a garantizar un tratamiento homogéneo de nuestro territorio. En esa extensión de la red, que es en aquello en lo que ha estado trabajando el Gobierno durante los últimos años, este año va a haber un impulso importante porque no solamente se van a dedicar recursos propios por parte del Principado, sino también una inyección importante de recursos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Recibimos casi 5 millones de euros para extender esa red de 0 a 3. Ello implica, lógicamente, atender las peticiones de todos aquellos municipios que deseen contar con nuevas unidades e implicará también, y esto la consejera podrá explicárselo con mucho más detalle, implicará también canalizar recursos hacia aquellos municipios que puedan tener ciertas dificultades para poner en marcha esas escuelas, pero que a través de este mecanismo de recuperación y resiliencia van a poder contar con esa ayuda. ¿En los costes a las familias alguna compensación? Eso no, de momento. Perdóneme. Que no se prevé ningún descuento, ninguna bonificación a las familias en los costes que supone esa escuela. Como sabe, las escuelas de 0 a 3 cuentan con importantes bonificaciones. Creemos que el primer paso tiene que ser la universalidad. Por eso siempre hablamos de poder extender la red. En cualquier caso, aquellas personas que llevan a sus niños a estas escuelas de 0 a 3 cuentan con importantes bonificaciones en el coste y, de hecho, si quiere un dato, ahora mismo el 50% de los niños que acuden a escuelas de 0 a 3 tienen una bonificación del 100%, es decir, acuden a esas escuelas de manera gratuita. Bueno, muchas gracias a todos.